Buenos días. Hoy vamos a presentar el tema de funciones, propiedades, regla de la cadena y derivadas de orden superior. Primero comenzamos con la introducción. Las derivadas son un concepto fundamental del cálculo diferencial, ya que permiten analizar cómo cambia una función respecto a una variable. En términos simples, una derivada mide la tasa de cambio instantánea, lo cual es muy importante en áreas como la física, por ejemplo, para calcular la velocidad y la aceleración, y en economía para analizar costos o ingresos. En este trabajo vamos a desarrollar qué es una derivada, sus propiedades, la regla de la cadena y las derivadas de orden superior, junto con ejemplos que ayuden a entender su aplicación. Ahora pasamos al desarrollo. Derivada de una función. La derivada surge de la necesidad de medir cambios de manera precisa. A diferencia de una razón de cambio promedio, la derivada lo que ocurre cuando el cambio es infinitamente pequeño. Es decir, nos permite saber cómo está cambiando una función en un punto exacto. Una forma sencilla de entender es que la derivada representa la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Esto significa dos cosas importantes. Nos indica qué tan rápido cambia una función y nos muestra la inclinación de la gráfica en ese punto. Por ejemplo, si la derivada es positiva, la función está creciendo. Si es negativa, la función está decreciendo. En resumen, la derivada nos permite entender el comportamiento de una función y de manera más precisa en cada punto. Con esto damos paso al siguiente apartado, donde se verá un ejemplo aplicado desde la definición. Bueno, hoy les voy a explicar la derivada de x elevado al cuadrado, usando la definición formal del límite. Antes de pensar, recuerden que la derivada no es más que la pendiente de la recta tangente en un punto, es decir, qué tan rápido cambia la función en un instante preciso. Bueno, como primer paso aplicamos la fórmula general. Lo que hacemos es darle un pequeño empujón a la x mediante un incremento llamado h. Por eso evaluamos la función en x más h y le restamos la función original. Esto nos deja planteada la expresión. El límite cuando h tiende a 0 de x más h elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado entre h. Como segundo paso, desarrollamos el álgebra. El binomio de x más h elevado al cuadrado. Eso se expande como x elevado al cuadrado más 2xh más h elevado al cuadrado. Noten algo fundamental. El x al cuadrado del principio se cancela con el menos x al cuadrado del final. Esto es genial porque nos permite deshacernos de los términos que no dependen del incremento, dejando la ecuación mucho más limpia. Como tercer paso, llega el más importante. Aquí tenemos una indeterminación, porque no podemos dividir entre h si vale 0. ¿Cómo lo arreglamos? Factorizamos la h. En el numerador, al tener una h multiplicando arriba y una dividiendo abajo, las eliminamos. Ahora solo nos queda la expresión simple, 2x más h. Finalmente aplicamos el límite. Como h tiende a 0, es pequeño ese valor, desaparece por completo de nuestra suma. El valor es contundente, la derivada de x elevado al cuadrado es 2x. Esto nos da una regla poderosa. Si quieres saber la pendiente de x elevado al cuadrado en cualquier punto, solo multiplica ese punto por 2. Ese proceso nos muestra cómo el cálculo limpia el incremento temporal para dejarnos ver solo el comportamiento instantáneo. Pasamos de una secante que une dos puntos a una tangente que toca solo uno. Soy Damaris Normal. Hoy me voy a hablar sobre las propiedades de las derivadas. Las propiedades de las derivadas son reglas fundamentales del cálculo diferencial que nos permiten encontrar la derivada de la función de forma sencilla, ordenada y eficiente. Esta propiedad evita realizar procesos largos y complicados, ya que nos da métodos directos, depende de la estructura de la función, en la cual vamos a hablar bases de la linealidad.
La propiedad de la linealidad establece que la derivada resta la operación de la suma, resta y multiplicación por la constante. Esto significa que una función puede ser separada por partes más pequeñas y derivarse por separado y luego volvérselas a unir, en la cual tiene dos divisiones, que es la suma y la resta de las funciones. Cada una de las funciones está formada por la suma y resta de varias funciones. La derivada se obtiene derivando cada término de manera independiente y la otra es la multiplicación por una constante. Cuando una función se multiplica por una constante, dicha constante permanece igual y durante la derivación la propiedad es importante porque es sencilla y expresa y evita pasos innecesarios en el proceso de derivar. Otra que vamos a ver es la regla del producto. La regla del producto se aplica cuando una función está formada por la multiplicación de dos funciones. En este caso no se puede derivar de cada parte por separado como la suma, sino que se debe aplicar una regla en específico. Esta regla indica que se debe derivar una función y multiplicar por la otra sin derivar y luego sumar el resultado y hacer lo contrario. Es fundamental comprender que esta propiedad toma en cuenta la interacción entre ambas funciones, ya que el cambio de una afecta directamente al resultado del producto. La última que vamos a hablar va a ser la regla del cociente. La regla del cociente se utiliza cuando una función está expresada como la división de dos funciones. Este caso es más complejo ya que involucra tanto al numerador como al denominador y su relación. La regla establece que se debe derivar el numerador y multiplicarlo por el denominador y restar por el numerador, multiplicado por la derivada del denominador y finalmente dividirlo todo entre el denominador al cuadrado. Esta propiedad permite manejar funciones y relacionar de manera correcta, evitar errores comunes al intentar derivar directamente. Hoy voy a explicar la regla de la cadena que se utiliza en derivada. La regla de la cadena se aplica cuando una función depende de otra función. Es decir, cuando tenemos una función dentro de otra, como y es igual a f de g de x. El cambio de la variable y depende de dos cosas. Primero, cómo cambia la función exterior respecto a la interior. Segundo, cómo cambia la función interior respecto a x. La fórmula es dy sobre dx es igual a dy sobre dg multiplicado por dg sobre dx. Esto significa que primero derivamos la función de afuera y luego multiplicamos por la derivada de la función de adentro. Ahora voy a resolver un ejemplo. Tenemos y es igual a 2x más 3 elevado a la cuarta. Paso 1. Identificar la función. La función exterior es u a la cuarta. La función interior es u igual a 2x más 3. Paso 2. Derivar exterior. La derivada es 4u al cubo. Paso 3. Derivar interior. La derivada de 2x más 3 es 2. Paso 4. Multiplicar. Y es igual a 4 por 2x más 3 al cubo por 2. Esto simplifica a 8 por 2x más 3 al cubo. Ahora un ejemplo más complejo. Y es igual a elevado a x al cuadrado más 1. Paso 1. Identificar la función exterior. E elevado a u. La función interior es u igual a x al cuadrado más 1. Paso 2. Derivar. La derivada de e elevado a u es e elevado a u. La derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Resultado. La primera es igual a e elevado a x al cuadrado más 1 multiplicado por 2x.
también se puede escribir como 2x por e elevado a x al cuadrado más 1. En conclusión, la regla de la cadena consiste en derivar la función exterior y multiplicar por la derivada de la Sobre el función tema. interior. Las derivadas de una orden superior son las derivadas que se obtienen al derivar una función varias veces de forma consecutiva. No nos quedamos con la primera derivada, sino que seguimos trabajando en derivadas para llegar a un resultado para ver cómo evoluciona la función. Una segunda derivada es derivar la primera derivada, que lo más importante es la concavidad. Si el resultado es positivo mayor que 0, la curva va hacia arriba. Y si el resultado es negativo menor que 0, la curva va hacia abajo. Un ejemplo que realizamos en el documento es que x al cubo menos 3x al cuadrado, la primera derivada sería 3x al cubo menos 6x y la segunda sería 6x menos 6. Las derivadas sucesivas, existen funciones especiales como f de x igual a e al x, que no cambian al derivarse. Su primera, segunda y enésima derivada siempre serán e al x. Esto demuestra que el cambio de la función es proporcional a su propio valor. En algunos ejemplos con la regla de la cadena más orden superior, es que en problemas más complejos como paréntesis x al cuadrado más 1 paréntesis al cubo, es que la primera aplicamos la regla de la cadena y la segunda es la derivada, que vuelve más complejo porque debemos aplicar también la regla del producto. Realizamos en el documento unas gráficas que serían ejemplos visuales que podemos ver cómo la pendiente de la regla tangente, que es la primera derivada, es cambiando su inclinación a medida que nos movemos de la curva. Eso cambia la inclinación de precisamente lo que define la concavidad que mencionamos antes. Conclusiones es que la derivada es esencial para analizar el cambio. El segundo punto sería la regla de la cadena es la clave para funciones en la vida real. La tercera sería las derivadas de orden superior que nos permiten estudiar la concavidad y la dinámica de este cambio. Recomendaciones es que hay que entender el porqué de las reglas y no solo memorizarlas. Una segunda recomendación es practicar desde lo más básico hasta lo más pesado, como la regla de la cadena. Y el tercer punto sería, siempre es mejor proporcionar a lo visual en el cálculo para que tenga un poco más de sentido.